Esta es la primera de una serie de charlas que vamos a tener aquí todos los días de acá al jueves a las 18 horas. Esto es parte de un festival que se llama Esto es Historieta, que jugamos con la idea de pensar cuáles son los límites o las relaciones que tienen las historietas con otros géneros. Por eso estamos armando una serie de proyecciones en la Sala Lugones. Sé, porque he visto algunos de ustedes. Algunos de ustedes empezamos mal. Y eso que no festejé lo de Racing tanto como vos. En la Sala Lugones, que estamos proyectando, como decía, 8 largometrajes relacionados a historietas, ya sea adaptaciones, documentales, etc. También tuvimos ayer una instancia de feria, que también vi a algunos de ustedes en La Paz Arriba, que fue buenísima. Lamento que no hayan ido los que no fueron, se perdieron un ferión, con una banda en vivo alucinante formada por historietistas, cerrando todo. Estoy precalentando, señor. Sí, simplemente porque ya estaba el micrófono y vamos a hacer uso. Pero bueno, un poco la idea, como les decíamos, es armar un evento que tenga muchas actividades distintas, que no sea fácilmente clasificable en cuanto a cuáles son esas actividades. Estamos ya pensando en la edición del año que viene, porque cuando uno es ambicioso en serio. Y porque estamos muy contentos también por cómo están resultando cada una de las instalaciones, eventos o cosas que estamos haciendo. Así que gracias por venir. Mañana vamos a tener aquí a las 18 horas un taller brindado por el señor Ariel López B. Sobre cómo gestionar proyectos para buscar financiación, ya sea para el audiovisual o para la historieta. Ariel es animador, director, historietista, es una de esas personas que no hay forma de que pare de hacer cosas, y tiene una muy buena trayectoria como animador y director de animación, así que sus ideas y sus propuestas van a ser sin lugar a duda muy valiosas. Esto es de manera totalmente gratuita, libre y gratuita, aquí a las 18 horas, llevado adelante con el apoyo de Mica. Mica y su programa Mica Acompaña, nos acompaña, Mica acompaña el taller en cuestión. El miércoles tendremos otro taller que está enfocado a la relación entre el guión de historieta y el guión cinematográfico, que va a ser llevado a cabo también por los directores de la película La Sudestada, que es la adaptación que hicieron de la novela gráfica de Juan Sáenz Valiente. Ellos van a ser quienes se encarguen de pensar y hablar un poco de esto, ¿no? de un lado tallerístico. Y cerramos con la charla más basada en los gustos y las preferencias del universo historietil, de 4 autoras y autores de primerísima línea que van a contar cuáles son sus obsesiones, sus influencias, sus gustos, sus intereses, sus búsquedas como lectoras y lectores. Hablamos de China 8, Delius, el señor Calvi y el señor Podetti, que 4 artistas muy interesantes con obras absolutamente opuestas, podemos decir, en muchos aspectos, o no tan absolutamente. Podría ser más radical. Sí. Está bien, me hago cargo. Podría haber sido más radical. Pero que son 4 figuras innegables del universo historietil actual. Algunos con una trayectoria mucho mayor que los demás, pero bueno, estarán acá hablando un poco de sus obsesiones y búsquedas como lectoras y lectores, como decía, para pensar la historieta también como un universo que está constantemente en diálogo con el atrás y en especial con quienes hacen historieta, ¿no? Y finalmente el festival sigue con proyecciones que vuelven a hacerse del jueves en adelante en la Sala Lugones. No se pierdan esas películas, es una selección muy chiquita,
pero súper interesante en cuanto a su relación también con la historieta. Como decía, hay adaptaciones directas o hay documentales como El humor, pequeña enciclopedia ilustrada de Mariano Ginás e Ignacio Mayorens, que es un documental que quienes amen el humor gráfico, que supongo que todas y todos lo hacen, van a tener la oportunidad de ver gente hablando que no está muy vista, ¿no? Alfredo Grondona White hablando aquí, Liniers, Max Cachimba, Maitena, hablando de cómo es la mecánica de la construcción del humor, lo cual me parece que es alucinante y no hay mucho material argentino, más allá de algún programa televisivo en algún momento, no hay mucho registro de esto, ¿no? Entonces pensar el humor desde un lugar muy interesante y además con un documental realmente creativo de lo cinematográfico. ¿Quiere venir, señor Ale Comics? Nada, eso. Gracias por venir. Vamos a empezar. Y les dejo aquí el micrófono a una persona que es una de las pocas personas que están involucradas en el universo cinematográfico y en el universo de la historieta desde un lugar de pasión total y absoluta. Alguien que cada vez que hace algo pone su sello, es firma de garantía, entonces queríamos que alguna garantía haya en esta charla, más allá de tener 3 expositores increíbles. Nos llena de orgullo tenerlos a ellos, pero voy a dejar que lo presente el señor Juan Manuel Domínguez, a quien pido un aplauso. ¿Para quién pido un aplauso, por favor? Y antes el aviso parroquial es necesario. Quiero agradecerle a Joma, a al centro completo de humor gráfico e historieta argentinos, que nos acogieron con mucha alegría y apoyando este evento de movida. Realmente es un placer estar acá. Este es un lugar que hay que ocupar, que hay que venir, que hay que estar. Es un hogar, exactamente. Bienvenido a todos a esta charla, Pensar, Difundir y Contagiar el Cómic. Lo primero que les voy a pedir es un enorme aplauso para Pablo Conde, el organizador de todo esto. Una montaña de cosas lindas. Nunca iba a ese lugar. Y bueno, el segundo aplauso que les voy a ir pidiendo tiene que ver con las personas que van a estar hablando aquí conmigo. Bueno, Andrés, Diana, Ale van a estar hablando conmigo de historieta, de pensar, difundir y contagiar el cómic, lo cual obviamente es una cosa que yo hice durante un momento de mi vida como gestor y como periodista, un poquito ahora, pero es un mundo del cual estoy alejado. Y si Jack Kirby alguna vez dijo que las historietas te iban a romper el corazón, muchacho, el periodismo de historietas te lo va a destrozar como si fuera un chorizo en una máquina. Pocas cosas me son más... Y voy a ser muy rápido. Pocas cosas me parecen más iluminadoras y hablo a nivel personal, ¿no? No quiero hablar a un nivel universal ni establecer categorías, pero pocas cosas me parecen tan nobles y tan preciosas como la escritura de historietas, sea la reflexión académica, sea la reflexión que ilumina, sea... Bueno, está Joma que ha escrito libros que son invencibles de la historieta argentina. Entonces, en ese sentido, quizás lo primero que les quiero preguntar a ustedes es, para ser muy rápido, con sus diferentes historias, que también obviamente los invito a que la presenten, ¿qué sienten que es hoy pensar, difundir y contagiar el cómic en Argentina? Ale, ¿querés arrancar por orden alfabético? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo arranqué hace unos años, yo vengo del palo audiovisual, soy escritor cinematográfico, qué sé yo, estudié muchas cosas y bueno, el cómic leo desde siempre. Bueno, leía lo que publicaba acá el señor cuando yo era más chico, de la Liga de la Justicia, Batman en el perfil. Y bueno, y en el momento de la pandemia yo encontré mi laburo normal, estábamos fuera todos encerrados y dije, bueno, voy a empezar justo cuando coincidía con la salida de la plataforma TikTok, hacía creo que un año que estaba como en auge y como que empecé por probar, pero sin tener como un fin, ¿viste? Y voy a empezar a hacer videos que al principio ni siquiera los hablaba, era como escribía algunos datos que sabía y veía que iba como funcionando, a la gente le gustaba.
y como que le empecé a buscar el jeite, por así decirlo, de las plataformas. Bueno, y ahí empecé a crecer, qué sé yo, me abrí la tienda online. Y yo creo que lo que descubrí, más que nada, del cómic argentino, que tiene muy poca difusión. Estas plataformas te permiten llegar a países que capaz que ni enterado que conocían el cómic argentino. Y fanáticos de todos lados, de México, Chile, Canadá, Estados Unidos, de gente que quiere el cómic argentino y que no lo consigue. Y yo decía, qué loco que acá que no se le da para mí la bola que se merece el cómic argentino. Y me parece que es eso, es buscarle la vuelta cada uno de su lugar para contagiar el cómic. Diana, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, yo estoy en Argentina hace 5 años. En Colombia escribía sobre cultura, cine, y como que la historieta me dio la oportunidad de hacer como una universidad paralela, ¿no? Entonces, ha sido como contar mi experiencia al encontrarme con el lenguaje de la historieta, que es hermoso. Y empecé en Indie Hoy, pero bueno, ahí como que el enfoque es distinto. Y tuve la oportunidad de vincularme con la revista Blast, entonces ahí, y con todo la oportunidad que venían dándome como los editores de aprender sobre el mundo de la historieta, tuve la oportunidad de pensar el cómic, y pensar el cómic es, más allá de contar como la sinopsis de una obra, es pensar que todos los actores de la cadena son importantes. Entonces, en Artesita también he tenido la oportunidad de escribir artículos como ¿qué pasa cuando yo quiero entrar al cómic y no sé por dónde empezar? Entonces, hay algo muy valioso que es encontrarse con la experiencia de un librero. Entonces, pensar el cómic, difundirlo, es pensar en cómo hago para que la gente entienda que desde el librero hasta el editor, hasta, no sé, la distribución son importantes. Y luego viene la parte del contagio, que igual de verdad tengo tatuada la palabra contagio, porque viene de bajar las barreras, o sea, solo nos contagiamos cuando dejamos de creernos una eminencia, una institución, y le permitimos al otro acercarse a algo desde un lenguaje más sencillo, porque creo que o sea, si todo el mundo tuviera la oportunidad desde las aulas, desde, no sé, tener 50 años y querer leer un cómic, estaríamos atrayendo nuevos lectores y también una forma distinta de pensar. Entonces creo que la palabra contagio es lo más lindo que tiene esta charla, porque hace que toda la gente entienda que esto no es como, ay, sí, tengo que haber leído a todos los autores de historietas, sino solo tengo que acercarme y abrir mi corazón. Así, muy fuerte. Vamos con el paciente cero de esto de contagiar cómic, historieta. Bueno, no, yo me dedico a esto hace muchos años. Empecé a trabajar profesionalmente en el año 87, cuando era muy joven. Hice prácticamente todo menos dibujar historietas y escribirlas. Traducir, editar, estudiar, divulgar, canal de YouTube, podcast, sitio web, revista digital, revista de papel, fanzine, eventos, sí, prácticamente todo. Dentro de este medio tuve distribuidora casi 15 años, tuve negocio, bueno, muchas cosas de las que se pueden hacer vinculadas a la historieta sin crearlas, hice prácticamente todas. Lo que más me gusta, obviamente, es la parte de la divulgación, del periodismo especializado, como se lo quiera llamar, crítica, no sé, cada uno tendrá el nombre que le guste. Y es muy lindo y es muy loco a la vez, ¿no? Porque en general los comunicadores o los divulgadores de cualquier cosa tienen como objetivos dos cosas a las que nosotros no vamos a poder aspirar nunca. Por un lado, una cierta masividad, digamos, ser lo suficientemente conocidos como para que la gente común sepa que existís, en qué medio trabajás y cuál es tu estilo o tu forma de aproximarte al tema del que hablás. ¿Viste? Si sos de un palo petardista, de un palo tibio, de un palo académico. Bueno, digamos, hay como, no sé, con los periodistas de fútbol o de espectáculos, todos sabemos, ¿no? A este le gusta el quilombo, a este le gusta tal cosa, este es un ensobrado, este no sé qué. Bueno, con los de historieta es mucho más difícil porque apuntamos a un nicho infinitamente más chiquito. Y el otro objetivo común a todos los divulgadores de algo o periodistas que se especializan en algo es ganar plata
cosa que nosotros tampoco podemos aspirar a hacer, porque en nuestro universo el factor dinero está excluido, ¿no? No hay gente que haga esto por plata. No quiero decir que nadie haya ganado un mango haciendo esto, porque algunos alguna vez algo nos llevamos, pero no es el objetivo, es algo que alguna vez, eventualmente, ocasionalmente y de modo efímero, te puede llegar a suceder, pero no es la meta ni lo normal. Entonces, esas dos carencias, digamos, esas dos ausencias, distorsionan la, entre miles de comillas, profesión, ¿no? Y hacen que tenga matices y aristas muy distintas a las del resto de lo que es la divulgación de la industria cultural, si se quiere. Y a mí me parece que lo más interesante por ahí es eso, ¿no? Es ponernos a mirar en qué nos diferenciamos nosotros del periodista o divulgador que habla de cine, de teatro, de literatura o de cosas más visibles, ¿no? Más visibles y más rentables. Que nos lleva a nosotros a cavar cada vez más profundo en nuestro nicho y a tratar de llevarlo más allá, lo más posible, como decía Ale, fuera de Argentina. A mí me pasó, por ejemplo, cuando en el 2016 empecé el canal de YouTube, que en el canal de YouTube me empezó a ver un montón de gente de otros países, que no solo nunca había leído La Comiqueando, nunca había leído una revista sobre historieta. No sabía que alguien escribía textos sobre historieta, porque se copan con lo audiovisual y por ahí leer les parece medio extraño, ¿no? Y bueno, eso también es copado, ¿no? Es poder pensar que ahora tenemos la tecnología para que nuestros proyectos no sean de Argentina, sino del habla hispana, porque cualquiera que entiende castellano está a un clic de lo que nosotros hacemos. Y eso te abre también mucho la cabeza y las posibilidades. No sé, me gustaría más encarar para ese lado, ¿no? Para el lado de cómo nos diferenciamos del resto de los divulgadores de otras cosas que tienen que ver con lo cultural. En ese sentido, quizás te repregunto a vos para hacer la vuelta de vuelta, o quien quiera levanta el guante. Quizás es la repregunta más obvia, pero ¿cómo? ¿Cuál es para vos un esbozo de respuesta de cuál es la diferencia? Yo creo que al estar motorizados básicamente por la pasión y no tanto por otros intereses que tienen que ver con la alimentación. Sí, pero nadie que sea crítico de libros piensa que se va a hacer millonario. Pero hay otro prestigio, como decís vos. Sí, y otras posibilidades de hacerlo rentable, porque me imagino que existirá la posibilidad de que vos hables bien de cualquier libro que saque Planeta a cambio de un sueldo que te paga Planeta. Pero digo, debe ser mucho más fácil eso que vivir de un sueldo que te pague Locorrabia, ¿no? Bueno, entonces, digamos, una vez que partimos de la base de que lo nuestro está motorizado por la pasión, tenés esas barreras, esas cosas, esas metas a las que nunca vas a llegar, como por ejemplo un laburo rentable y seguro, digamos, ¿no? Con aguinaldo y vacaciones, esas cosas maravillosas que nunca tuve. Y también tenés límites que se desdibujan, ¿no? Y libertades que se te aparecen y que por ahí no le aparecen a otros colegas en otros medios, como por ejemplo poder hablar desde la subjetividad y desde una mirada muy personal sin ningún límite. Si querés decir, esto es una mierda y el que lo compra es un pelotudo y el editor es un delincuente y el dibujante es un hijo de puta que hay que cortar las manos, no sé qué, lo puedes hacer. No sé, en Clarín no puedes hacer eso hablando de una película o de una serie de televisión o ni siquiera de un partido de fútbol, de nada puedes hablar en esos términos. Nosotros tenemos unas libertades que tienen que ver con la pasión, digamos, que por ahí en otros lugares no hay. Y también me parece otra cosa muy interesante es que estas dos ausencias, la de la repercusión masiva y la de la rentabilidad económica, nos estimulan a generar nuestros propios medios. Hay poca gente que hace esto trabajando para un tercero. En general vos lo haces para vos, ¿no? Entonces florecen pequeños medios autogestivos de una manera muy sana. Sobre todo si ya empezás sabiendo que no vas a vivir de esto, es muy sano y muy copado generar tu propio medio, hacerlo crecer, buscarle un perfil, buscarle un público, buscarle las plataformas en las que te sentís cómodo, que pueden ser desde el blog, el podcast, el fanzine, el programa de radio, el programa de YouTube, el TikTok, que decía acá el compañero, los artículos para revistas que ya existen, generar una revista de cero. Bueno, todos los días la tecnología te ofrece una opción nueva, ¿no? Y eso es genial, el proceso por el que
cada uno de los que sentimos la necesidad de hablar de esto, vamos explorando y descubriendo las plataformas en las que nos sentimos cómodos, a mí me parece fascinante. Bueno, respecto a cómo llegás a más gente, ¿no? Yo siempre me planteo tratar de salir del nicho, porque el nicho, o sea, siempre está, y ya hay gente, de hecho, que ya los conoces, porque es un nicho tan chico que en las redes mismo ya te intercambias con la gente hablando. Y yo siempre me planteo a la hora de editar un video, porque lo mío mi fuerte es editar el video, y no sé, el chamullo, porque tampoco soy especializado ni tengo tanto conocimiento como otros, como Andrés, por ejemplo. Pero yo le busco la forma de decir, bueno, ¿cómo hago para que una persona que nunca leyó un cómic vea los primeros 5 segundos de mi video y se sienta curiosidad? Y me ha pasado un montón de veces gente que me escribe que nunca había leído un cómic y dice, che, que nunca leí un cómic, me interesa ver tus videos, qué sé yo. Y yo me sirvo mucho de las referencias a la cultura pop, de música, no sé, meter frases, algún chiste. Yo creo que por el humor o el comentario así medio burdo, también llegás y te llama la atención. En las redes sociales, lo malo y lo bueno de la lógica de las redes sociales es eso. Tenés que entrar a su lenguaje, ¿viste? Es como que tenés que sentarte ahí y decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para, no sé, usar palabras como yo uso mucho la palabra mierda, la palabra carajo, no sé, por decir. Y es como que esas boludeces que decís, bueno, acá esto... Y a veces me doy el gusto y hago reseñas que digo, esta no la va a ver nadie, pero esta la hago para mí. Esta porque este cómic me encantó y este cómic salió hace 10 años, ponele, pero no importa. Pero bueno, yo me sirvo de esos recursos narrativos que, por así decirlo, enganchás. Aunque parezca que no, si le buscás la vuelta podés traer gente nueva. Ese es lo que yo trato de hacer siempre. Bueno, yo escribo en medios, pero para mí es como importante poder como generar alianzas, ver cómo el cómic... Sí, un poquito más. Perdón, ver cómo o sea, para mí lo importante también del cómic es ver que puede generar alianzas, que puede generar impacto social en muchas cosas. Entonces, no sé si me leen, la verdad. A veces pienso eso, como quizá nadie me lee, pero que ahí, y si llega una persona, está bien. Entonces hago artículos como de largo alcance, que son a veces ensayos, en donde puedo mostrar cómo una obra impacta en el área pedagógica, por ejemplo, porque me parece que por ahí va. Hace 2 años hice una campaña de historieta con cáncer, porque me parece que la historieta puede movilizar gente en otros ámbitos. Entonces yo siento como que solamente, digamos, escuchando a Judith en una charla que hizo en el Centro de Cultura de España con Amadeo, estaban hablando de cómo en la historieta también está como la memoria de un país, cómo está la memoria de una ciudad, y creo que eso, o sea, puede que hoy nadie lo lea, pero mañana va a quedar ahí y va a ser como un pequeño tesoro. Obviamente también, como digamos en Indie hoy que tiene más llegada, también pienso, o sea, ahí rompo todas las categorías, rompo todos los géneros y me invento cosas para que la gente diga, ah, bueno, listo, entonces voy a meter un viaje surreal, meto 3 textos que pueden ser de literatura infantil, que pueden ser contemporáneos, y como que sí me doy algunas licencias que no sé si están bien o no, pero aprovecho que tengo ese espacio. Entonces yo siento como que es tratar de darle un espacio a todo el mundo. Perfecto. No necesito tantos micrófonos. En ese sentido, lo que les quiero preguntar es, considerando este cómo, considerando lo que marca Andrés de la libertad, considerando un poco este ideal romántico y fáctico de llegar, promocionar, que se vea, que se muestran, ¿dónde sienten que fallan? Quizás les pregunto. ¿Dónde siente que está la baldosa floja? ¿Dónde siente que a la hora de comunicar historietas se pisa y generalmente aparece agua? Digo, en mi caso yo creo que tiene que ver con 2 cosas. Uno es que en general la gente cada vez lee menos y tratar de convencer a la gente de leer es como cuesta arriba en general, ¿no? La gente está mucho más enganchada con la cultura audiovisual que con la lectura, ya desde muy pibes. Y pretender que alguien deje de boludear con los jueguitos de los videojuegos o con las redes sociales para sentarse a leer es como pedirle un toque mucho. Y por otro lado, en mi caso, porque tengo una mirada que por ahí quedó vieja, pero se resiste o me resisto a pensar a la historieta como parte de la cultura pop
o de la cultura geek, o de la cultura nerd. Son palabras que me dan náuseas ya a esta altura. Para mí la historieta es parte de la cultura fin. Es tan parte de la cultura como la literatura, como el cine, como lo que más les guste. Y tratar de vendértela poniéndola en la góndola del supermercado al lado de los productos más populares, me parece de una bajeza intelectual muy chota. ¿No? Decir, y esto es re divertido, y si te gustó el dibujito animado, ahora comprate la historieta. No, la historieta no es merchandising del dibujo animado. ¿Entendés? Es otra cosa, con otros valores, con otra dimensión artística, donde se trabaja de otra manera, ¿no? Con lo que decía hace un rato Diana, de ese proceso de producción en el que hay un montón de gente involucrada y que cada uno le aporta algo, que no es simplemente un trabajo esclavo para cumplir una fecha o para vender X cantidad de licencias o de merchandising, es otra cosa. Entonces, cuando uno se resiste a esa mirada, entre comillas, de mercantilismo berreta de la historieta vendida como merchandising de cualquier cosa mínimamente popular, ya cierra un toque algunas puertas, ¿no? Y hace que cierta gente no le interese consumir esa mirada. Yo lo entiendo, es la mía, el que no le gusta está todo bien. Hay, por suerte, infinitas opciones de cosas para consumir probablemente más divertidas, pero me doy cuenta que ahí está medio la baldosa floja, ¿no? Algo hacemos mal los que difundimos la historieta para que vos vayas a un evento de historieta y haya más gente comprando, no sé, una taza de Hulk que un cómic de Hulk, ¿no? ¿Por qué es más interesante el muñeco de Harley Quinn que la historieta de Harley Quinn? Algo mal estamos haciendo en ese sentido, porque la gente se siente más atraída por el muñequito que por la historieta, ¿no? Que se siente más atraída por la gorrita que por la historieta. Entonces, para mí tiene que ver un poco con eso, con que hoy leer no es lo más normal, hay que ser especial, digamos, para que te cope más leer que mirar algo audiovisual, y con la mirada, en cierto modo, restrictiva de, bueno, esto no es golosina, ¿viste? Esto no es el pochoclo que te venden en la puerta del cine, es otra cosa. Bueno, para mí es por ahí. Es complicado porque a mí me pasa que también yo digo, bueno, ahora salió la nueva película de Marvel y yo la verdad que me cuesta mucho ver las películas de Marvel y DC porque generalmente no me atrapan. Yo digo, yo sé que si hago un video de la nueva película, la serie de Marvel, no sé, ni las miro. digo, esto va a permear, va a llevar más a gente y esa gente capaz que el día de mañana le va a interesar leer cómic. Pero me cuesta meterme en las cosas que sé que son gancheras. A veces me subo porque digo, bueno, esto capaz que me interesa. Pero capaz que fallo en eso de no estar con las novedades. No sé, lo último que salió de Batman en Estados Unidos, hablar de eso. Yo ahí como que flaqueo porque me gusta leer en castellano, me gusta leer también mucho cómic argentino y le meto más a eso que... Pero yo sé que si yo hago un video de lo último de Batman, va a traer gente que también el día de mañana tal vez va a funcionar y va a decir, bueno, me interesa seguir otras cosas, cómic argentino. Pero ahí como que siempre tengo una especie de balanza, de decir qué hago, lo hago o no lo hago. Ahí podría yo decir que fallo yo como divulgador. Pero bueno, como decía Andrés también, nosotros lo hacemos porque es por mucho lo que siente uno. Es como enganchar algo y decir, bueno, qué sé yo, es así. Bueno, en mi mundo nada está mal. Yo siento que no lo estamos haciendo mal, hacemos lo que podemos. O sea, yo he golpeado las puertas del diario AR, de Anfibia, o sea, yo voy y les digo como, ¿por qué no hacemos una sección de cómic? Y bueno, me cierran la puerta en la cara, pero pues yo me mantengo firme en decir, quiero enseñar el lenguaje de la historieta, quiero que la gente se acerque, que vea el trabajo de disciplina que tiene un dibujante. Me mantengo ahí, no está mal, hago lo que puedo. No, porque por ejemplo un punto que yo podría, si quieren marcar como baldosa floja para dar un paso adelante en esto, tiene que ver con incluso la comunicación interna que existe a veces, que es una discusión histórica. A mí me pasaba, me sigue pasando cuando trato de escribir historietas. Más allá de que, digo, la mayoría de ustedes son gente que sabe mucho, es muy difícil estar al tanto de todo lo que está pasando, de todo lo que está saliendo. De hecho, mi lugar para entender todo lo que está pasando en términos de calendario o de publicación generalmente es comiqueando. Comiqueando se matan la cabeza con eso y generan eso. Y siempre me pareció como, sin dedo acusatorio, ¿no? Pero como
en términos de organismo que quiere subsistir, que quiere cuidarse, que quiere circular, que quiere expandirse, que quiere contagiar, por usar un verbo que define esta charla, siempre fue muy difícil que te llegue la información que te tenía que llegar. Y siempre pienso que quizás una pata que las editoriales, que hacen lo que pueden, no es que les estoy pidiendo que hagan lo que no puedan, que cuesta activar, tiene que ver con la comunicación. Porque hay algo en lo que dice Andrés, lo que dice Ale, que tiene razón. Digo, es muy difícil pedir a alguien que lea, pero no es tan difícil pedir a alguien que se cruce con algo que quizás le interesa. Porque están todo el día pasando 82 cosas por minuto. Entonces, a veces siento que la comunicación en términos editorial en Argentina, que insisto, es una tarea cuesta arriba, es sísifo, es muy admirable, a veces suelta el tema de la comunicación y es algo histórico que ha sucedido. Sí, coincido bastante con lo que decís. También te cuento que desde hace unos 4 años, cuando empezamos a trabajar con la idea de los premios Cinder, que es una agrupación donde están nucleados los divulgadores y divulgadoras de historieta de Argentina, de todo el país, donde actualmente hay alrededor de 100 personas. Hemos trabajado mucho el tema de la difusión y hemos tenido la posibilidad de contarle a las editoriales cara a cara qué nos falta, digamos, por qué sentimos que muchas veces no tenemos los elementos que necesitaríamos para hacer ese video que hace Ale para manejar la historieta argentina, o esa entrevista, o esa cobertura. Y las editoriales entendieron lo que planteábamos y muchas se pusieron las pilas para generar contenidos desde ¿cómo se llama? Un boletín, un newsletter, hasta videos y cosas como para tenernos abastecidos, digamos, a los divulgadores de materiales de difusión con los cuales nosotros los podamos ayudar a ellos en esa movida de difundir lo que hacen. No es fácil, lleva mucho tiempo. Hay editoriales que son absolutamente impermeables a cualquier bajada de línea en ese aspecto. Hay editoriales que son parte de una especie de secta secreta, donde vos para enterarte que salió su libro tenés que ir encapuchado, golpear una aldaba medio oxidada, te atiende alguien, te pedí el santo y seña, vos le decís, no sé, aguante Rob Liefeld, y te abren, ¿viste? Una cripta y ahí te muestran su historieta. Pero no la difunden, no hay ningún tipo de movida, no se ponen las pilas ni para poner una mesita en una feria, para nada, y son como ediciones secretas, digamos, ¿no? Clandestinas casi. Pero por suerte son la minoría, y la mayoría de las editoriales, si vos les pedís materiales para ayudarlos en la divulgación, te los mandan al toque. Nosotros, para votar los premios Cinder, recibimos varios cientos de PDFs todos los años con las obras que se editaron en Argentina, tanto de autores nacionales como de autores extranjeros, para que todos los divulgadores vivan donde vivan, puedan leer el material y emitir su voto de un modo juicioso. Y además lo más lindo es que muchos chicos y chicas que reciben estos PDFs, además de leerlos para votar, los leen para opinar, para darles cobertura, para escribir sobre estos cómics que se han publicado y de alguna manera sumarse también a la movida de la divulgación. Son años, cuando empezamos la primera edición de los premios Cinder, que se hizo acá en la Biblioteca Nacional, éramos pocos, ahora somos muchos más, y la bola que nos dan las editoriales obviamente fue creciendo. Pero es, como vos decías, Sísifo, ¿no? La cuesta arriba, Sí, sí, que la no solo tiene que ver bocha que con- vuelve a rodar para abajo cada tanto. No solo tiene que ver con esta cuestión, quizás, como decís vos, ¿no? El santo y seña para un libro que fue editado de una forma. Te pasa lo mismo con Planeta, incluso. Si Planeta, incluso cuando hace Sargento Kirk, te festeja la primera edición, pero después no se puede seguir avanzando con eso. Cuando publica, no sé, Chanti, que es la segunda persona que vende a la hora de cómic infantil, digo, no se le da mucha manija. Eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, que creo que tiene que ver con este rincón donde se ubica la historieta, que tampoco lo digo desde el lugar del llanto, pero también hay una especie de paredón de realidad en la que uno se fue cruzando en años de hacer esta profesión, donde en un suplemento, que no sea, por ejemplo, en un suplemento, en los lugares donde trabajan los chicos, o se tiene que morir alguien, o tiene que ser el 75 aniversario de tal, o tiene que pasar esto para que Nación, Clarín, bueno, no Página, no Indio Hoy, por ejemplo, que publica muchísimo, hablen de historieta.
¿Qué quiero decir con esto? Que siento que en ese sentido ese paredón se ha convertido en una especie de paredón, sí, pero también un paredón que se ataca de una forma muy inteligente y muy mercuriana. Yo que soy una persona que ahora está más del lado del consumo, de lo que es la divulgación, siento que pocas veces se ha escrito tanto como se escribe ahora, y tanta gente, y tan variado. Yo me acuerdo de leerla comiqueando y era como, ok, esto tengo que saber, esto tengo que saber, esto tengo que leer, cuando me cruzo con esto tengo que leer. Y ahora siento que, nada, aparece el universo de Ale, que es el universo del audiovisual, del lenguaje, de la imagen, que no me habla a mí, pero porque yo veo cosas de perros y gatos en redes. Lo que escribe Diana, que me habla perfecto a mí, me habla muy clarito al oído de lo que yo quiero escuchar de la historieta, y lo que hacen los chicos de Comiqueando, que es básicamente el Ministerio Nacional de la Historieta, ¿no? Pero en ese sentido les pregunto, ¿qué les gustaría ver más? En términos quizás mezclando consumo y cómo se puede lograr algo con la difusión de historieta, ¿qué les gustaría ver más a la hora de la difusión, del contagio, de lo que decíamos de la historieta? Lo que yo veo en otros divulgadores es como que, como decíamos nosotros, que por hacerlo por placer, es como que tal vez visualmente no se ve atractivo y es difícil enganchar a la gente que no está en el nicho. Si vos ves, no sé, a mí parado frente a la biblioteca hablando, es como, qué sé yo, es para el nicho, ¿entendés? Yo por eso no aparezco en los videos, no quiero molestar a la gente conmigo, con mi cara. Yo creo que el tema es que también es la contradicción de decir, no sé, los divulgadores para mí también tendrían que venir Planeta y decirte, che, elegite los títulos que vos quieras, te pagamos tanto para que hagas tantos videos. O escribas tantas reseñas. O sea, falta como se dice, un apoyo también desde allá afuera, desde las editoriales, que muchas obviamente no pueden porque son editoriales más chicas, y que tal vez por eso mismo los divulgadores que lo hacen solo por pasión no se lo toman como algo profesional, yo me lo trato de tomar como lo más profesional posible, y bueno, así me lleva el tiempo que me lleva, llego a mi casa después del laburo y estoy todos los días haciendo algo, ¿viste? Me parece que yo por lo menos lo veo por ahí. Yo creo que si nos quejamos de llenos en un punto, porque coincido con vos en que nunca se escribió tanto, nunca hubo tantos medios hablando de historieta. La mayoría, como decíamos, son medios chiquitos, autogestivos, gestionados y motorizados desde la pasión, pero hay muchos y hay mucha variedad. A mí lo que me gustaría es tener más tiempo para consumir más de eso, ¿no? Pero como también hay que hacer otras cosas, no llegás y tenés que elegir y te quedás por ahí con un recorte más pequeño del que convendría. Pero me parece que es un momento increíble de la difusión de historieta, en el sentido de que hay un montón de chicos y chicas en todo el país generando contenidos en las distintas plataformas, como decíamos, que pueden ir desde un artículo en un diario que está en los kioscos hasta cosas rarísimas en las redes. Y me encantaría eso, poder tener días más largos para consumir más cosas de esas, tener mi propio atlas, digamos, de todos los podcasts, de todos los tiktokers, de todos los youtubers, de todo para leer y consumir todo, pero no llego. Me parece que para los que están desde de tu lado del mostrador, del consumo de texto sobre historietas, texto en el sentido amplio, ¿no? Porque puede ser también audiovisual, es un gran momento porque podés elegir entre un montón de propuestas muy distintas, algunas muy producidas, muy laburadas, otras más rústicas, otras más amateur, otras más me enfoco en el contenido y la forma medio que me chupa un huevo y el que no le guste está todo bien. Y hay como mucha diversidad, mucha pluralidad de voces, de miradas, eso me encanta. Y el riesgo que tiene esto es que no hay un filtro en la calidad, digamos, ¿no? Como estos son herramientas tecnológicas que están disponibles para todos y todas, de pronto cualquiera puede tener su canal de YouTube o su podcast o su sitio web o lo que sea, y ahí se mezcla la Biblia del Calefón, ¿no? Se mezcla el que estudió esto en profundidad y te puede decir, no sé, las obras completas de Alex Todd con el pibe o la piba que leyó incompleto 6 mangas y se larga a hablar, ¿no? Y pronuncian para el orto y le faltan los cómics, no tienen idea, no saben. Le preguntás en qué antología japonesa salió esto serializado, no tienen la menor idea. ¿Que esto se serializa antes de salir los libritos? En el anime se serializa, te dicen. No, al revés, maestro. Hay unas carencias conceptuales y en algunos casos intelectuales muy notables.
Pero bueno, uno normalmente va filtrando, ¿no? Al principio caes al primero que te llama la atención y después a raíz de eso vas viendo que hay otros y vas eligiendo los que más te gustan. Yo, por ejemplo, consumo, como vos de historieta, consumo de deportes, ¿no? Y entonces miro un par de youtubers que hablan de fútbol y qué sé yo. Pero cada vez que en YouTube vos pones un video de, no sé, de Flavio Azaro, al costadito te aparecen otras pantallitas con otros parecidos. Entonces vos si tenés 10 minutos mirás otro y capaz hay otro que te gusta más y otro que te gusta menos y otro que decís, este es un capo, me suscribo para ver todos sus videos, ¿no? Y este es obvio que está operando para tal o para cual y vas filtrando. Y el propio espectro tan amplio vos lo vas achicando según tu gusto, tu interés y lo que te conecta y las cosas con las que más conectás, las formas con las que más conectás. Pero está buenísimo que haya tanto. Por un lado es inabarcable y por el otro lado es casi imposible que no encuentres algo que te interpele, ¿no? O que sintonice con la forma en la que vos querés que te comuniquen estos contenidos. Eso me parece que hay que disfrutarlo, que hay que aprovecharlo, que hay que celebrarlo. Y si se lo puede mejorar, mejor, ¿no? Nosotros dentro de la estructura de los premios Cinder, por ejemplo, hacemos seminarios para los divulgadores y divulgadoras que son gratuitos, obviamente, son online, se pueden hacer desde cualquier lugar del país, y de pronto, bueno, te traemos artistas que te explican cómo se colorea una historieta, porque a veces leemos reseñas de gente que critica el color de una historieta y que se nota que no tiene la menor idea de cómo se colorea una historieta. Bueno, entonces hacemos sobre eso, sobre cómo se edita, cómo se negocian los derechos para publicar en Argentina una historieta de Japón o de Estados Unidos o de Francia. Bueno, todas esas cosas las vamos contando con especialistas para, si se puede, de alguna manera, mejorar la calidad de la opinión y de la forma en la que cada uno aborda los materiales con los que labura. También lleva tiempo, Sísifo, cuesta arriba, etc. Pero hay que aprovechar este momento en el que hay tanta gente interesada por esto para tratar de darle más relieve. Es que para mí eso era importante decir porque generalmente se habla desde un lugar más tanguero, si se quiere, y obviamente entiendo que, no está Tarruella escribiendo de historieta, pero las firmas excepcionales de historieta que hubo en otro momento, que realmente ayudaron a que la divulgación se convierta en algo, realmente creo que generaron algo que tiene que ver con esto, que tiene que ver, con una sobreabundancia de información que en el caso de la historieta realmente siento que es positivo. Siento que no hay forma de hablar de la historieta que pueda ser negativa en ese sentido, incluso en términos reactivos, aunque algo te parezca una pavada y alguien diga que Naruto es Mouse y yo diga que Mouse es Naruto y enoja que es fanático de Naruto, porque el mundo está hecho de amor y odio, no solamente lo que a mí me gusta. Realmente creo que es un momento muy saludable para escuchar y pensar la historieta. Sí, yo me siento muy privilegiada porque llego justo en el momento donde está pasando todo esto y tengo la oportunidad de que editores como Santi Can me inviten a desayunos y ahí tengo la experiencia de los diferentes editores, de los diferentes divulgadores. Luego Cinder, por ejemplo, con esto de los seminarios, también lo que va a pasar es que hay cosas que no se van a sostener y está bien porque solo lo auténtico se va a sostener sobre el tiempo y vamos a tener como un legado de esta gente que nos enseñó algunas pautas, los editores uniéndose para hacer eventos y los mismos autores creando un estilo de vida que va trayendo a más y más gente. Entonces yo siento como que se está dando poco a poco y creo como que hace parte de algo muy lindo. Yo me siento privilegiada, o sea, yo no tengo nada que decir. Me gustaría que los medios sí nos abrieran más puertas. Eso sí, claro. Porque, o sea, como que te dicen que sí, luego no, pero lo que me pasó, por ejemplo, con Anfibia fue como que yo presenté toda una propuesta con temáticas de, digamos, como los traductores, el papel del librero y todo, y me dijeron, no, pero ¿por qué no haces más bien algo general? Y terminaron publicando algo sobre Batman paramilitar. Y era como, ¿esto es en serio? Cuando tenemos tantas cosas en Argentina para hablar. Bueno, no soy argentina, pero la historieta argentina tiene un montón de cosas para explorar. Entonces, creo que tendría que ser más hacia los medios, que entendieran más. Esa es otra batalla sisifesca, por decirlo de alguna forma. Siempre ha sido muy complicado explicar por qué se podría hablar de tal cosa muy tranquilamente sin tener que justificarlo con los lineamientos editoriales que marcaba antes, ¿no? Sin decir es un aniversario, es una muerte. Pero bueno, eso creo que tiene que ver con el tamiz de la industria cultural en Argentina, sobre todo la impresa, ¿no? Un formato
con el periodismo impreso. Digo, porque hay editores, ya no se cuestiona qué es la historieta, ya no se cuestiona que tiene valor, aún así no tiene un lugar enorme en los medios. No, No si tiene, vos decís, no tiene un lugar. no, está bien, pero ponerle que sale algo eventual. Digo, antes uno guardaba lo que salía en los diarios, tipo lo Sí. guardabas, lo metías en un folio Yo recordaba. y lo recortabas y ahora ya eso no existe. Digo, quizás porque no existen los papeles, pero lo que quiero decir con esto es, nunca pudimos romper la barrera, y no lo hablo como una derrota cultural, pero fue muy difícil romper la barrera de que los medios entendieran que se podía hablar de historieta como se habla de otras cosas, como decía Andrés, como se habla de cine, como se habla de deporte. Nunca tenías un columnista que quizás escribiera solamente de historietas que salían. Siempre fue muy difícil lograr ese paso adelante. Bueno, siempre no. En el momento que yo aparecía, en otro momento se escribía mucho más de historieta en los diarios argentinos. En ese sentido, quizás les quiero preguntar a nivel personal, y ahora voy a abrir a preguntas si así lo quisieran, ¿qué los conmueve? Ya me estoy poniendo romántico, pero realmente, ¿qué los conmueve del hablar sobre historieta? Digo, para mí es lo más lindo del mundo hablar de historieta, pero bueno, ustedes vean qué dicen. Yo ya le robé esa. No, bueno, o sea, me conmueve obviamente el contenido, el mensaje que uno recibe, ¿no? Como después de ver una película también. Te llega, te deja algo. Aparte es algo que vos lo tenés ahí en tu biblioteca si lo comprás físicamente y vas a volver y en algún momento de tu vida capaz que volvés a ese libro y le encontrás otra cosa. Como una canción, es lo mismo. Y bueno, también me conmueve cuando la gente me hace una devolución de, che, qué bueno esto que me recomendaste, me encantó, o no sé, así, como la gente también si vos generás contenido, la gente te hace una retribución que por más que no tenga valor económico, tiene ese valor de decir, bueno, le sirve a alguien, es como que, bueno, qué sé yo, vale la pena de alguna manera. Sí, a mí me conmueve básicamente el talento de los artistas, ¿no? Eso es lo que me saca de mi eje duro, insensible ante la vida. No, ahí ves cosas que decís, este tipo o esta mina, acá pusieron el alma, no el oficio, no la profesión, no el esfuerzo para que el editor le pusiera el cheque. No, acá pusieron el alma. Desnudaron su ser interior y te lo convirtieron de manera artística en algo que vos podés disfrutar y leer y compartir y contagiarle a tu amigo o amiga. Boludo, mirá esto, está espectacular. Uy, sí, me reflashé con esto. Me encantó, reconecté por tal y tal motivo. La historieta, al ser tan libre, viste que puede tocar todo tipo de temas. E impredecible, que es una cosa Totalmente. que la historieta siempre tiene que ser Y impredecible. siempre dinámica, y siempre cambiante, y siempre mutante, ¿no? Al ser tan libre y poder abarcar una cantidad tan amplia de temas, más allá de que el mainstream la asocie con la aventura estridente, superheroica o lo que sea, o con los chistes, ¿no? Al ser tan amplia, le permite a los autores sorprenderte por los lugares más impredecibles, como decías vos. No sabés de dónde te va a venir la trompada, pero cuando te pega, genial, ¿no? Esos cómics que te dejan cagado a piñas, decís, loco, nunca me imaginé que un cacho de papel impreso con dibujos me iba a hacer sentir esto, ¿no? Algo que capaz se hizo con un ínfimo presupuesto, con un autor o autora luchando contra un montón de limitaciones que tienen que ver con la escasa remuneración, la escasa difusión, etc. Logró publicar esto, logró que llegara a mis manos y me transmitió un montón de cosas que me sorprendieron y que me cambiaron y me mejoraron como persona. Eso me conmueve. Poder transmitírselo a otro a través de una reseña, ya sea en un podcast o en el blog o donde sea, es genial. A mí me pasa muchas veces de gente que me escribe en los comentarios del blog o que me cruzo en los eventos, que me dice, por culpa tuya compré tal historieta y la redisfruté. Bueno, excelente, ¿viste? 1000 disculpas por la guita que te hice gastar y me encanta que me lo digan porque es un poco lo que decía Ale, que es como cierta remuneración o por lo menos cierta constancia de que hay un ida y vuelta, ¿no? De que esa botella que vos tirás al océano, alguien la va a levantar y va a leer tu mensaje de socorro, sáquenme de acá. Y de pronto se contagió ese pibe o piba porque gracias a esa reseña que uno escribió se hizo fan de tal autor o autora que te promete para adelante y para atrás un montón de otras sorpresas, ¿no? No siempre es todo parejo,
todos conocemos al boludo que se compró un segundo libro de Alison Bechdel porque se cebó con Fan Home y se quiso matar, porque los demás libros son patéticos. O todos conocemos al que entró cebado por Frank Miller y se compró, no sé, el Dark Knight 3 y se quiso matar. ¿Viste? Bueno, nunca es todo parejo, siempre hay desniveles, pero una vez que vos te contagiaste de algún divulgador, amigo o quien sea, la pasión por un artista, lo vas a seguir y te vas a seguir sorprendiendo para bien y para mal, y eso me parece genial. ¿No? No hay ninguna garantía, no hay ninguna certeza de nada, solamente de que te vas a sorprender, de que van a pasar cosas zarpadas. A mí eso me parece genial. Bueno, a mí me parece que la historieta contiene todas las virtudes, ¿no? Como desde la disciplina de los autores, todo lo que ellos generan, porque tenemos que quitarnos de en medio, nosotros somos solo divulgadores, son ellos los que están haciendo, y a veces logran construir con las viñetas mundos que son, voy a decir esto, pero quizá mejores que el cine, o sea, están ahí, están desarrollando un lenguaje muy potente. Y creo que esto, si llegara a tener como una incidencia en las políticas públicas llevado a los currículos de las escuelas, podría ser que los chicos desde los 4 años empiecen a pensar por fuera de la caja muy vasto. Eso me parece a mí hermoso. Luego es para mí como un hogar porque desde los editores hasta los libreros, los divulgadores, todos han sido muy generosos compartiendo el conocimiento y como que lo poco que sé ahora ha sido gracias como a esa generosidad. Nada, me quedé con lo que dijiste del cine, básicamente porque yo soy bisexual a la hora de la historieta del cine, pero básicamente porque también siento que algo que estamos marcando, que creo que lo que hace que uno quiera divulgar historieta, obviamente en un punto tiene que ver con no soltar y no ser creador, pero otro punto tiene que ver, por corrernos del medio, con algo que decía Andrés, que es muy fascinante y que lo pongo del otro lado. Yo he trabajado como gestor de algunos eventos, como Ecópolis, con Andrés en ese caso y con otra gente, y quizás el momento más increíble, más allá de que uno pueda traer invitado 1, 2, 3, 4, 5, 6, generar tal cosa, tanta circulación de gente, lo que todavía a mí me genera mucha pasión por la historieta es que uno pone a cualquier persona a dibujar sentado en una mesa con un papel en un evento donde hay mucha gente y a esa persona de inmediato la rodea muchísima gente. Lo primario que es la historieta y cómo te acompaña por toda tu vida, eso es a mí lo que me impresiona. Tipo, cómo ya sabes leer historieta a los 4 años y a los 80 puedes seguir descubriendo una historieta que básicamente fragmenta cómo funciona la luz y cada página es un movimiento de la luz, que eso existe literalmente. Digo, la libertad que tiene la historieta como medio, que se lo puede permitir y que se lo debe incluso permitir, me impresiona. Yo creo que eso es un poco la misión de la divulgación, o sea, entender la libertad que existe y también entender lo que existió. Digo, me parece que es fundamental entender, sobre todo estando en este lugar, fundamental entender a los que estuvieron antes, entender las historietas que estaban antes, lo que se leía antes, y entender que eso no es solamente un consumo de nicho, por usar una palabra que usa Ale, entender que la maravilla está en cualquier lugar. Me parece que algo que tiene muy impresionante la historieta es que en cualquier momento podés mostrar que hay una maravilla, no solamente en una página de Kino, ¿no? Podés mostrar que la maravilla está en cualquier lado. Y hay algo de eso que siento que hoy, en términos de escribir sobre, está más vivo que nunca. Eso me parece impresionante. Incluso en la historieta más pochoclera y más comercial y más obvia hay maravillas. O sea, eso me parece muy, muy genial también, ¿no? O sea, hablamos de cosas hipercomerciales hechas pensando 100% en el posible éxito, en la posible facturación, y aún así encontrás cosas brillantes, ¿no? Eso es muy llamativo. En otras áreas es como que, no sé, ¿viste? Si vos comprás la literatura pensada para ser bestseller, suele ser chota, ¿no? Un libro de autoayuda, un libro de, no sé, esas novelas pseudo-románticas, medio con ambientación histórica, medio falopa. Bueno, eso, ¿viste? Es como que el valor artístico de eso tiende a ser nulo. Pero en la historieta hay cosas que son hipercomerciales, pensadas como hitazo, blockbuster, y son muy buenas, ¿no? Y, pero, loco, es notable eso, es destacable.
tengo que destacar el trabajo de Judith como directora de archivo, porque ella está detrás de todos, se entera de todos los eventos que hacen, y creo que ese trabajo juicioso de sistematizar y de estar abierta a todo es lo que hace que valga lo que está atrás. Como que ella también siempre está dispuesta a hablar y como que ahí otra vez venimos. Cada actor de la cadena es súper importante. Por eso también creo que una cuestión importante es, porque también creo que estamos hablando de un lugar muy pasivo, ¿no? Y hay una cosa que tiene que ver con, hay que meterse, ahí siempre hay que estar, el que divulga la historieta siempre tiene que estar en movimiento, siempre tiene que saber que se publica, que se publicó estudiando, descubriendo, leyendo esta entrevista, viendo allá, descubriendo esto. Y al menos acá sí hablo en términos personales, para mí también es importante entender lo que está pasando. Por ejemplo, a mí me pasa que tengo que leer manga por primera vez en mi vida, porque todos los pibes leen manga y necesito entender por qué les gusta el manga. Entender qué está pasando en el universo del podcast, entender qué está pasando en la televisión que no veo, pero quiero ver qué está pasando ahí. Para mí es importante no aislar a la historieta del mundo en el que vive. Eso es tremendamente importante y eso sí creo un poco, y quizás para polemizar solamente, porque había que polemizar, pero no polemizamos nada, esa sí creo que es una pata realmente floja, que a veces nos cuesta meter la historieta del mundo. A veces nos cuesta decir como, bueno, Frank Miller creaba en los años 80, mientras Paul Verhoeven filmaba Robocop. De hecho, terminan trabajando juntos. Hay una cuestión de la violencia, de la crudeza, de qué sé yo. La historieta de los 70 francesa viene directamente de cierta libertad que aparece en el cine francés, de los 50 y los 60. Obviamente el mayo. Digo, me parece que la historieta está en el mundo y a veces, obviamente, genera la erupción como San Francisco en los años 60. Digo, pero eso sí siento a veces que nos falta porque nos quedamos en la unidad, mirá esta maravilla, mirá esta lámpara, y básicamente es, mirá esta aldea, digo, me parece a mí, ¿no? Pero eso lo tiro yo para hinchar las pelotas, ¿no? Sí, puede ser. A mí me gusta eso que vos decís de estar siempre pendiente de lo que se está haciendo en todos lados. Yo tengo la suerte de leer en 5 idiomas, entonces todos los días reviso sitios web de noticias de Italia, de Francia, de una página francesa que lleva día a día la actualidad de Japón, porque no leo japonés, leo sitios en portugués. Bueno, y ahí es como que hay un cúmulo de noticias y de tendencias y de artículos que uno va leyendo cuando te interesa, obviamente, y cuando tenés tiempo. Pero hay muchísimo ahí para explorar. Y otra cosa que está muy bueno, para los que pueden, es viajar a eventos, ¿no? Por ahí en el resto del país hay un montón de autores y autoras muy grosas que en Buenos Aires no conocemos, y en Uruguay hay otros y otras, y en Brasil hay otros, y en Chile hay otros, y en Estados Unidos hay otros, y en México hay otros. Entonces son cosas que capaz se accede más fácil a ese universo si uno se pone las pilas para viajar, digamos. Se conoce mucho más de modo más directo y más fuerte y más vasto fuera de tu casa, digamos. Hay cosas que no están en internet, lamentablemente, y que pasan y que existen y que están muy buenas y que se las descubre de un modo más presencial, por usar una palabra que ya atrasa. Es que tiene que ver con lo que decías vos de los seminarios que hacen. Yo aprendí mucho de historieta, no es que sepa tanto, pero en términos de mi almacenamiento interno, aprendí mucho escuchando a la gente que sabe y que no sabe. Aprendí mucho en festivales, aprendí de sentarme a la mesa y ver que 4 historietistas se ponían a hablar, a hacer su ping-pong de, mirá esto, la hoja, qué sé yo, cosas que nunca se me hubieran ocurrido, obviamente. No me voy a olvidar nunca ese día que estábamos en una cena después de Comicópolis y un editor de Marvel dijo, ¿sabes cuál es el problema de la historieta? Que la gran mayoría de los pelotudos que escriben, dibujan y editan historieta se creen que el cómic empezó cuando Jim Lee empezó a dibujar los X-Men. Y después, bueno, ahí salió toda una polémica de por qué se desconoce lo previo y la ninguneada sistemática a ciertos autores y estéticas y tendencias. Y qué sé yo. Pero la bomba que tiró este tipo, que era editor de Marvel y que editaba, no sé, Moon Knight, qué sé yo, fue ahí todo un disparador que estuvo muy bueno. Volviendo al contagio y bajando las barreras, a mí me pasó esto del manga porque obviamente no sabía cómo hacer. Entonces la vuelta de esto es poner el cuerpo e ir a la experiencia. Entonces para Arte Z propuse un artículo que es conversatorio con un librero y fui a hablar con Emiliano de Hotel de las Ideas preguntándole así, paso a paso, ¿qué debería hacer una persona que quiere entrar al manga? Porque cuando yo fui por un libro, que era Jenny y el Postmundo, vi la portada de Demencia y me llamó mucho la atención. Y él como pensé, sí, yo también pensé que me iba a robar. Yo también, yo dije, pero Andrés, estamos llegando a un momento. ¿No me escuchan? Ay, qué pena.
¿Qué pasó? Ah, bueno, sí, entonces, claro, Emiliano me dice como, todo el mundo puede escribir sobre manga. Entonces fue como él me contagió a hacerlo. Y luego yo dije, claro, yo lo que tengo que hacer es contarle al mundo cómo es mi conversación con Emiliano para que el que quiera leer un manga sepa dónde ir. Entre esas cosas es no ir a Jane o al Ateneo, sino ir a librerías especializadas y poder hablar con un librero y preguntarle y decirle, bueno, no, a mí me gusta más el género policial, ¿qué debería leer primero? Y así como poder acercarse a las cosas como sin tanto prejuicio, ¿no? Entonces como que es poner el cuerpo. Para que exista contagio no hay que tener miedo a la muerte. A mí, en ese sentido... Lo que yo iba a decir no es que yo veo, por ejemplo, de los nuevos consumos, veo mucha gente en el tren, muchos chicos leyendo esos mangas que son, te lo vas pasando para arriba, que tienen un globito de diálogo. Yo digo, esto no sé si yo todavía no entré a eso, seguramente muchos lo habrán visto, o algunos tal vez lo consumen. Es un paco eso, ¿eh? Eso es una droga barata, es un paco que te detona. Es como que son tan cortos los diálogos y no hay descripciones y es todo dibujo, pero bueno, veo mucho. Yo digo, eso es algo que evidentemente está funcionando y que debe estar hace mucho tiempo y yo lo estoy viendo ahora, pero digo, me sorprende porque yo no sé si estoy para leer en el celular así. Es como que bueno, pero yo sé que tengo que meterme y ver qué onda también. Eso te quema las pocas neuronas que nos quedan, te las quemas con eso. Yo hace poco hice un video para YouTube que se llama Subirse al manga, donde le hablo a la gente que por algún prejuicio o limitación o miedo o lo que sea, nunca se animó a leer manga y tuvo mucha repercusión. Se compartió mucho, no te digo que se hizo re viral, pero se compartió mucho, se vio mucho y tuvo buena repercusión de gente que después me dijo, por tu culpa empecé a leer manga por ese video, me metí con el Gekiga, me metí con tal cosa y bueno, básicamente lo que hay que decirle a la gente que nunca entró al manga es que hay mangas para todos los gustos. De lo que a vos te guste, seguro hay un manga que está bueno. Más allá del manga pochoclo que te vende el anime, ¿no? Y que te vende el mainstream, digamos, hay cosas maravillosas, ocultas, semiocultas y no ocultas, de enorme calidad y con la posibilidad de interpelar a lectores de todas las edades y de todos los gustos. A mí me pasa con la política, que bueno, para mí el cómic es muy político, de hecho me encanta reseñar los cómics que tienen temáticas políticas. Yo igual no hablo a favor de ningún partido porque también hay cosas que no me interesan, de algunos sí, de otros no, no soy ni peronista ni de izquierda, es como que no, pero sí sé que lo que está mal, lo que yo ideológicamente desde chico mamé con las bandas punks, o sea, tengo una ideología de esa cultura, yo antes tocaba en banda, tengo o sea, desde siempre consumí cosas políticas y es como que me sale, yo sé que cuando hago un video donde hago una bajada de línea, no una bajada de línea, una opinión o un chiste, sé que se van a desuscribir una cantidad, pero bueno, qué sé yo, que es como, ¿sabes? ¿Viste cuando es algo más fuerte que vos? Cuando, no sé, alguno que tal vez sea músico, escribe una canción y dice, tengo que escribir una canción con crítica social. Y bueno, a mí me pasa también con el cómic que es como una herramienta que también me desahogo de esa manera. Aquí puedo yo colaborar a este panorama que para mí es desalentador para la cultura. Y bueno, diciendo esto, qué sé yo. Y bueno, sí, a veces sí. Y también, obviamente, el hate a full, no a niveles como otras personas que tienen una exposición mediática, pero sí me han escrito por privado cosas y en los comentarios también, o cosas que digo que no tienen ningún sentido, ningún asidero, pero qué sé yo. Nada, es así. Yo decido hacerlo porque es algo que me compromete a mí en lo personal. Yo banco que se baje línea política en las reseñas de historieta, en las reseñas de cualquier cosa. La mitad del éxito del Loco y el Cuerdo es que Educa y Flavio hablan todo el tiempo de política, ¿no? Hacen como que hablan de fútbol, pero están hablando todo el tiempo de política. Y me parece que está bien, que es lo más normal del mundo y el que no le gusta, por suerte, tiene 8.000 opciones de todas las ideologías posibles. Y seguro vas a encontrar a alguien que sintonice con tus ideas políticas y las exprese hablando de cualquier otra cosa que a vos te divierta más que la propia política. Sí. Está muy bien. Pero me parece que es normal y es lógico y sano. Lo único que falta es que encima que no estás ganando un mango, te tengas que contener de decir qué choto Milei o qué choto Macri o qué choto el que sea, ¿entendés? Lo único que falta es que encima te la tengas que aguantar. Lo decís, si te parece un choto lo decís y ya está. O sea, han pasado cosas peores. No sé, la revista Láser, en la época en la que tiraba 60.000 ejemplares, le decía a los chicos que voten a caballo, ¿viste? O sea, han pasado cosas peores.
La redacción de humor, digo, por ejemplo. Pero habrá Claro. momentos donde la historieta realmente implicaba algo. Que era jugarse la vida en Claro, un punto, digo. totalmente. Y en cuanto a lo de los eventos, la respuesta de por qué la ciudad de Buenos Aires no puede tener un evento más o menos grande, no te la sé decir. Y mirá que laburo de esto hace más de 30 años. No le encuentro ninguna explicación. De por qué no se genera desde la ciudad un evento, no te lo puedo explicar. Sé que la ciudad se está poniendo bastante las pilas para reinaugurar en un tiempo lógico el Museo del Humor, que la nueva sede va a tener bastante historieta, que llamaron para dirigirlo a una persona muy idónea, pero ¿por qué desde la ciudad de Buenos Aires no se genera un evento que pueda, no te digo destronar, pero por lo menos parecerse a Crack Bam Boom? No tengo ninguna explicación. Yo sí. Pero bueno, básicamente tiene que ver con la suerte que he tenido en el universo de los festivales, donde trabajamos con Andrés en Comicópolis. Yo era parte de Viñetas Sueltas. Es la primera vez que lo digo en vivo, me da un poco de tristeza. Pero eso no era Ciudad de Buenos Aires, era el Estado Nacional el que generó Comicópolis. Es que tiene que ver con eso. Básicamente de lo que estamos hablando son de políticas culturales, que básicamente es algo que tiene que ver con la historia. De hecho, pensaba cuando Andrés hablaba que uno puede decir, bueno, tal piensa tal cosa, tal piensa tal otra, a la hora de la historieta, pero realmente la historieta está producida desde el nicho, vuelvo a esa palabra. La historieta está producida desde lo independiente, digo, es un país raro Argentina en ese sentido. Antes mencioné San Francisco en los años 70 en Estados Unidos, se parece mucho en ese sentido. Es un país donde la mayoría de la producción de historieta se hace de manera, voy a abrir un gigante, independiente. Es decir, con lo que las editoriales, sea desde Hotel de las Ideas hasta lo que quieran poner en otro extremo, que no le pienso poner nombre, puede producir, pero son cosas que se autogestionaron, se generaron, fueron gigantes y que tomaron oportunidades que distribuidoras como Random, Planeta, dejaron tiradas encima de la mesa porque no veían un negocio de la historieta. Entonces ahí lo que empezamos a destilar, muy rápidamente, porque no es que quiero hacer una teoría, es esta forma de vivir la historieta que tiene, como es lógica, esquizofrénica en Argentina, ¿no? Por un lado tenemos nuestros héroes, por un lado tenemos nuestros personajes, nuestros íconos, nuestra mitología, todo lo que queramos, el famoso ser nacional, pero por otro lado faltan políticas culturales que abracen la historieta. Y faltan históricamente, y faltan con todos los gobiernos. Incluso, aunque yo diga, Comicópolis fue una política cultural del kirchnerismo, de generar un evento de historieta gigante, donde idealmente fueran 150.000 personas, que traía a Art Spiegelman y traía a Chanti y le quería hablar a todos los públicos, fue un privilegio como pocos en mi vida haber trabajado ahí. Y donde no se filtraban los invitados según la ideología en lo más mínimo. En lo más mínimo. En lo más mínimo. Nunca Porque tuvimos un prurito vinieron de nada. invitados que opinaban pestes del gobierno de Cristina y también fueron agasajados y tuvieron su espacio y su contacto con los fans y fueron parte del evento. Entonces, ¿por qué no existe un festival? Bueno, la primera respuesta rápida es porque un festival de historieta, aunque no lo parezca, es un evento caro. Es un evento caro. Hacer eventos es caro, cada vez es más caro y es algo que carece de interés tanto para lo público, al menos en términos de un costo, porque quizás no hay un impacto tan grande en términos de evento, no hay un impacto tan grande como hacer un recital en la vía pública, donde vos podés poner esos 50 millones de pesos. Es una cuestión, digo, pero tiene que haber también con una cuestión de educación. Si yo terminara en un cargo público, digo, en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, lo primero que hago es un festival de historietas, digo. Y lo segundo también. Claro, digo, pero creo que es una cuestión amablemente generacional y que tiene que ver con un universo de la política que desconozco. Que creo que eventualmente va a suceder, pero tiene que ver con una cuestión de costos, tiene que ver con una cuestión de política cultural, tiene que ver con una cuestión de organización, tiene que ver con una cuestión de espacios, tiene que ver con un montón de cosas. Y digo, Crack Bam Boom es un festival que está hecho por privados y que tiene apoyo del Estado, que tiene un espacio cedido por el Estado. Donde el aporte del Estado va bajando año a año. Sin dudas. Y la inversión privada va subiendo año a año. Por eso el evento va bajando su presupuesto año a año, porque el privado no quiere poner y el Estado tampoco. Entonces todos los años tienen un poquito menos de presupuesto, porque el Estado cada vez les recorta un poquito más y los privados que tienen que invertir cada vez se copan menos invirtiendo. Siempre la historieta es el lugar donde recortar, porque se la vive como, insisto, esto no es un llanto, que estoy intentando ser más fáctico que llorando, ¿no? Se la vive como algo inferior a otra cosa. Pensar, bueno, en este momento es imposible, digo. En este momento es imposible porque la cultura es el enemigo. Pero básicamente tiene que ver con eso. Digo, ¿es el famoso si nos organizamos? Sí, pero organizarse es difícil, es caro,
todos trabajamos, yo tengo una hernia, chicos que lo hagan los más jóvenes, pero yo creo que eventualmente va a suceder algo así. Y lugares que lo podrían haber abrazado lo descartaron muy rápidamente. Digo, como Argentina Comic Con, que podría haber sido un lugar que justo hablábamos con Andrés de la Comic Con de San Pablo, que vienen un montón de autores gigantes, de historistas que uno hubiera traído en su momento al evento que uno estuviera haciendo, vienen ahí. Y la Comic Con Experience es uno de los eventos, el segundo evento más grande en América a la hora de las majors, es decir, Warner, Netflix, lo que sea, para promocionar sus cosas. Y ahí al lado, el autor que vos quieras. O sea, entonces en ese sentido son un montón de oportunidades perdidas, pero yo creo que es la ausencia de una política cultural a largo plazo para que la historieta pueda sobrevivir y tener un lugar. Eso fue lo que pasó con Crack Bamboo. Se repitió en el tiempo, en el mismo lugar durante tanto tiempo, que la ciudad lo abrazó. Sería muy difícil que se diera de baja, no imposible en este país, pero entonces un montón de pibes, si pase lo que pase, pibes de Rosario que les importa un carajo la historieta durante todo el año, van a mi hermano, que no le importa nada la historieta, y dice, che, vas a ir a Crack Bamboo. Digo, lograste construir un evento, lograste construir un lugar donde la gente va a ir. Fue el nacimiento de una pequeña pasión, de Rizzo y su gente, privado y aporte público. Digo, eso es lo que falta, lo que nunca se pudo lograr, por ejemplo, con Viñetas Sueltas. Con Viñetas siempre nos pasaba que nos daban septiembre, nos daban mayo, nos daban acá, y en ese sentido nos podés generar una costumbre, nos generás un ritual, por ser crudo y usar mal la palabra. Sí, no, lo que decía, mucha gente también me dice, no comparto tu ideología política, pero me gustan tus videos, o me gusta cómo contás las cosas. Yo creo que pasa lo mismo con las obras de arte o una película, cuando capaz que lo que vos haces trasciende un poco, por más que si algo es bueno, te llama la atención o te entretiene, capaz que vos dejás de lado que sí, no sé, a mí me pasa con el gordo casero, que lo escucho hablar no puedo soportar, pero sigo viendo los videos de Chachachá de hace 1000 años y me sigo cagando de risa. Que eso que cuando algo es bueno, capaz que trasciende un poco la ideología, y bueno, hay gente que decide irse y bueno, hay gente que se suma por eso mismo tal vez, y es así. Totalmente, hay que saber separar también el medio del mensaje, ¿no? En un punto. Si el medio está bueno, qué sé yo, no sé, o si un autor es grosso, escucharlo decir cosas nefastas a nivel político, no importa, qué sé yo, está bien. Claro. Igual Que hablen boludeces, total, lo importante es la obra, ¿no? Qué sé yo, no sé, si no hay un montón de... Hay un montón de autores que no podríamos consumir si pusiéramos solamente en la balanza sus opiniones políticas o sus actitudes frente a ciertos temas. Y me parece siempre más justo juzgarlo por la obra que por la opinión política o por si, no sé, tiene denuncias de acoso sexual claro. Me parece por ahí más importante la obra. Igual en ese sentido, quizás lo que podemos sumar en términos de historieta argentina, que creo que no lo mencionamos, digo, yo le tengo miedo a la FIP, no a lo que yo le tengo miedo a la FIP, no a lo que, bueno, ya no existe más, al ARCA, no a lo que piensa otra persona. Incluso una persona que está en el extremo opuesto ideológico mío, que en este momento es algo muy peligroso, digo, de vuelta, pero la historieta argentina sí tiene para mí una huella digital política, como no es el caso de la historieta norteamericana, que es una historieta más... ambas son de sesgo industrial, pero por ejemplo Mafalda, que uno puede decir que es la historieta argentina, es una historieta donde la política aparece. Todo el tiempo. Digo. Y El Eternauta es una historieta icónica como pocas, casi la segunda. Nuestro autor, nuestro Stan Lee, para ponerlo en términos que lo entienda la gente de la televisión, es un tipo que tiene una historia tremenda. Y es una imagen que ha sido usada por un gobierno para dibujar a un presidente. No por el gobierno, pero por gente que está a favor de ese gobierno. Digo, no sé, ahí vuelvo al ejemplo de Trump pensando que Superman habla de ellos. Hay algo en nuestra historieta que para mí es más política. Digo, por algo la gente no reconoce a las chicas de Divito en lugar de Mafalda. Hay algo de lo político que impregna inmediato. O sea, por algo Mafalda existe y su base, que es Peanuts, fue por otro lado. Y no las estoy comparando. Creo que hay algo nuestro donde está. Acá este es un país donde publicar una historieta es un acto político. Digo, o sea, decir yo voy a poner toda esta plata para hacer una historieta es un acto político. En Estados Unidos uno rebota de otra forma, en Francia uno rebota de otra forma. No sabe cómo puede rebotar, pero en términos, hablo del espectro, ¿no? De hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede... Entonces yo creo que esa es una parte que se pierde a veces, quizás, que la historieta es un acto político, escribir de historietas, cuando en humor se escribía de historieta era un acto político.
Digo, cuando se pensaba, o cuando uno pensaba la historieta norteamericana de una forma, como lo hacía, bueno, yo soy muy fanático de Tarruella, pero digo, me parece que la historieta en Argentina es política como consumo. Después de determinado momento creo que empezó a pasar eso, sin importar de qué estuviéramos leyendo. Imprimir es muy caro, digo, voy a decir lo más obvio del mundo, pero imprimir es muy caro. O sea, hoy por hoy el papel es como medio prohibitivo y la cuenta que hacen las editoriales es que siempre conviene más publicar un libro de un único autor con una única historia. Como segunda opción, publicar un libro de un único autor con varias historias cortas de un mismo autor hasta llenar una cantidad de X de páginas que oscila entre las 100 y las 200. Y después ya empezar a meter variedad de autores en una misma publicación suena muy arriesgado para el mercado de hoy. Historieta Revolver, no me sale el nombre de la de Hernán. sale una por año, un librito de casi 200 páginas que tiene una gran diversidad de autores y que está muy bueno porque mezclan autores consagrados con autores nuevos. Fierro no Alegría, existe más. no me salía, perdón. Claro. Historieta Revolver es una especie de fierro bien hecha en el sentido de que no tiene historietas en fetas y tiene una diversidad quizás mayor que la que tenía Fierro en un punto. Ay, pará, no, si hablan todos juntos no nos vamos a entender nunca. Webcomic Mutante. Webcomic Mutante es una antología, Clan de Fomento sigue existiendo, creo que sí. Bien. No, yo decía una que es gordo así, que era como que tiene un montón de, hace 2 o 3 años salió. Hoy. Hoy, esa. Claro, por eso era un libro puntual, un proyecto independiente pensado para perder plata. Y nada, fue una apuesta de 2 divulgadores que se empezaron a hacer una especie de mapa de lo que era la historieta independiente y dijeron, vamos a volcar esto en un libro. Bueno, dale. Sí, alegría. Un riesgo enorme, ¿no? Digo, eso funciona igual, más que nada, no funciona como libro, no existe como libro, pero sí existe como colectivos que están en las redes sociales y que están en Instagram. Digo. Se me ocurre muy rápido Alegría, porque Hernán putea Niña todo el Peluda día. también. Claro, claro. existe, pero sí, en términos de ladrillo que te llevas a tu casa, que tanto amamos esa sensación, y en este momento no apareció nada nuevo en el último tiempo, o que yo haya visto, o sea, digo... Cuando se hace con... Claro, cuando se hace con tiradas muy chiquitas también. Es complicado, la verdad que es algo complicado. De hecho, a nivel internacional es complicado. Bueno, ahora hace un par de años que volvió a salir la Metal Hurlant en Francia y le va bien, por suerte, pero sacan 2 por año, ¿no? Salen 4 al año, de las cuales 2 son todo reedición de material de los 80 y 2 son cosas nuevas. Incluso American Best Comics, que era una antología. Sí, no sale más, ¿no? Que básicamente lo que hacía recopilaba. Pero esas se mandaban la cagada de poner pedacitos de novelas gráficas. Ponía pedacitos de las historietas, pero te lo recopilaba, no sé, Neil Gaiman, Sí. Arte Spiegelman, Sí. François Mouly, Jeff Smith, sí, todos los grosos. lo que sí. sea, y con ese chiste, y eso funcionaba como bestseller, y aún así eso se bajó del mercado americano. Entonces, Sí, ¿hasta qué como año llegó, Juanma, te acordás? Yo creo que la última que tengo es la de 2015. 2018, 19, yo creo que llegó. Bien. Llegó un poco más, pero... 19 hay. Sí, sí, sí. Ah, bien. Me faltan Pero varios. puede entonces. ser, puedo estar equivocado. Sí, es un formato es raro la antología para este momento del mundo. Es raro decirlo en voz alta, pero por alguna forma no es la forma de consumir historieta que tanto nos definió en otro momento, ¿no? O sea, Claro. digo, la revista de historieta no existe casi. Mira, justo Es este como- jueves vamos a grabar un podcast sobre eso. Creo que tiene que ver con lo que yo te decía antes, porque es una política cultural, tanto a nivel público como a nivel privado. Digo, hay que pensar, como te decía antes, que lo marco, yo trabajo con Planeta, entonces, espero no estar escupiendo para arriba, pero quiero decir, digo, Planeta dejó pasar durante mucho tiempo, tipo, tener grandes autores de la historieta nacional. Digo, históricamente de La Flor, digo, que nació como algo que lo volvió loco a ellos y querían hacer, es el lugar donde vivía la historieta argentina y nunca se la quiso llevar. Entonces, ¿qué quiero decir? Tanto esa falta de interés del privado como la falta de interés del público te juega fatalmente, pero digo, yo saco el ejemplo de Estados Unidos porque es el lugar que más conozco más allá de Argentina, pero en Estados Unidos no existen casi eventos que son pagados por el Estado. Todo se maneja de manera privada, hasta la feria del libro de Brooklyn, que uno dice, acá está todo buenísimo porque viene Jonathan Ledem o venía Paul Auster gratis y qué sé yo. Eso sigue siendo generado de manera privada. Entonces, ¿por qué cuesta generar la masividad? Porque
Tienen algunas cosas, pero también tienen benefactores. Para mí, porque falta una cuestión de política cultural. Y es una política cultural de largo plazo. No es algo que puedo decir, bueno, voy a hacer el festival más grande del mundo en octubre porque le pongo 60. Vos tenés que hacer un festival durante 10 años y generás una política cultural de que eso exista. Eso es tanto, lo tenés que mantener en el tiempo, y es una política cultural en términos de privado y es una política cultural en términos de público. Digo, entonces yo creo que lo que falta en Argentina es eso. Entiendo por qué falta, no lo estoy acusando de nada, pero falta eso, o sea, porque si no es lo esporádico, como un montón de avatares en nuestras vidas cotidianas tiene que ver con el gobierno de turno. Y en realidad, si algún gobierno que estuviera mucho tiempo puede generar una política para que eso se sostenga precisamente y valga la redundancia en el tiempo, yo creo que sería distinto. No sería invencible, pero sería distinto. Yo leo bastante historieta argentina de la que se hace ahora, y salvo la historieta infantil, Chanti y otros autores de los que nombraba hace un rato Juanma, hay muy poco que podrías poner en el supermercado. La mayoría son obras muy idiosincráticas, digamos, no pensadas en lo más mínimo para ser vendidas en el supermercado. Ya cuando se hizo una película de La Sudestada, ¿qué es esto? ¿Cómo van a tratar de venderle a un público supuestamente más masivo que el de la historieta una versión de La Sudestada? Después la película termina siendo lo que es, ¿no? Y convocando la cantidad de gente que convocó. Pero, vos decís, los autores argentinos, cuando trabajan, cuando se sientan a crear, ¿están pensando en el gran público que los podría descubrir si lo pones al lado del detergente y del alfajor? Yo creo que no. Entonces, poner ese tipo de obras a circular en ese tipo de espacios, no sé si les haces un favor. Por ahí generás más confusión de la que ya hay. Lo que sí estaría bueno pensar en una distribución así masiva, de grandes superficies, de los hipermercados y que yo, ediciones nuevas de cosas clásicas. Por ejemplo, si vos hicieras, no sé, unos libros de 500 páginas de Nippur en blanco y negro, puedes hacer una tirada masiva y mandarla al supermercado a ver qué pasa. Nadie lo hace, obviamente. Pero claro. O de Hijitus, ¿no? Pero cuando se hizo, por ejemplo, las últimas reediciones de Patoruzú, de Hijitus, y que ellos hicieron unos libros carísimos, que no los podían comprar ni el más fanático, que tenías que hipotecar tus órganos para comprarlo, no tiene sentido. Entonces tiene que ser algo más popular, más croto, si se quiere. Y bueno, de Mafalda por ahí se podría hacer una edición popular que circule que te la vendan en la verdulería, ¿ves? Dame 1 kilo de duraznos y un toda Mafalda. Claro. Y Clemente con las aceitunas lo compras. Pero en general la obra de autor argentino que se produce en el siglo XXI no está muy pensado para un gran público. Está pensado para hacer lo que el autor tiene ganas de hacer, y si conecta con la gente mejor, y si no, morirá en la mesa de saldos como tantas veces. Es medio un huevo y la gallina también, sí. Vos pensás que se lo vas a terminar vendiendo a una editorial que con suerte te imprime 1500 ejemplares, entonces ¿para qué me voy a romper el cerebro pensando algo más ambicioso, más masivo? ¿No? Y después hay sorpresas y de pronto algún libro rompe ese techo y te viene el Estado y te compra, no sé, 5000 ejemplares de Turba de Lauri Fernández. Y dices, bueno, valió la pena hacer toda esa investigación y toda esa odisea de viajar a Inglaterra y bla, bla. Pero en general se manejan números tan chicos que el propio sistema de comercialización te queda grande, ¿no? Hay editoriales que imprimen tan pocos ejemplares que ni siquiera llegan a las comiquerías del interior. Ve lo que te estoy diciendo. No logran cubrir las, no sé, 120 comiquerías que habrá en todo el país, de tan poca tirada que imprimen. Entonces, es muy difícil, ¿no? Hay como una... Como que tiene el gen minoritario en el ADN de la historieta. No tanto por ahí en el caso del humor gráfico, ¿no? Han habido colecciones de, no sé, creo que La Nación sacó una colección de libros de Fontana Rosa, donde recopilaron todo Inodoro Pereira y chistes y cosas. Bueno, eso es como que el humor gráfico te atraviesa ciertas barreras. Pero la historieta, sobre todo la del siglo XXI, me parece que es una historieta que se mira mucho al ombligo y lo bien que hace, y que no está pensada para conquistar esas superficies. Está pensada para conquistar más en el uno a uno, ¿no? En el trato. Sí, yo creo que es más de seducción que de conquista a nivel Gengis Khan, digamos. sí, yo creo que estaría bueno que en las escuelas se dé lo mismo a cantidad de literatura como de cómics.
Yo tengo el caso de mi hermano que es profesor de literatura y que lee V de Vendetta todos los años con todos los alumnos y se reengancha. Y así hace un montón de cómics. Él es también como yo, así muy fanático. Y la gente se engancha, los pibes, pero es un profesor de 1000. Y si los profesores tuviesen una política, no sé, no digo que los obliguen, pero decirle, mira, tenemos este catálogo de 100 cómics, elegite 10 para dar este año. Y no sé, el Martín Fierro, el Eternauta, y elegite, como darle esa posibilidad. Porque yo creo que abriría mucho el paño si en las escuelas, a mí no me dieron ni un cómic en la escuela, ni siquiera el Eternauta. Qué sé yo, es rarísimo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es como bajarnos de los paradigmas de si es masivo es mejor y entender que la historieta primero tiene un lenguaje, después hay una visión de los editores que es quién me va a leer, voy a poner plata, cuántas tiradas voy a hacer, cuántos autores merecen estar ahí, porque ser un autor de historieta requiere trabajo, requiere disciplina, requiere que todo el tiempo quiera evolucionar su estilo y no se queda haciendo siempre lo mismo. Entonces es como que entender que en sí lo que ya está pasando es muy rico, sacarlo de vamos al cine porque entonces va a dejar de ser, va a dejar de ser historieta. Es como ver que el panorama va desde la visión del autor, desde la visión del editor, desde lo que se puede hacer y quizá como, no sé, sumar a largo plazo este tipo de cosas, como por qué no hacer un evento masivo desde Buenos Aires. Eso es como un poco más real, porque si no nos quedamos en una discusión que de verdad no tiene sentido, o sea, podemos acá hablar de un montón de cosas y no vamos a llegar a ningún lado. Y por otro lado, lo de que el resultado es choto es una opinión tuya. A mí las series de Marvel vi todas y la única que no me gustó fue la de Miss Marvel, todas las demás me parecen buenísimas. Y las películas de Marvel de estos últimos 15 años, 20, no sé, la mayoría me parecieron muy buenas. O sea, también hay cosas horrorosas, sí, obvio. Hay películas con las que te dormís, películas que te faltan el respeto, películas de lo que quieras. Pero el resultado va variando, qué sé yo, y no siempre es choto. Si fuera siempre choto, no habrían pregnado, no habrían pregnado así en la cultura y en la propia dinámica de Hollywood, que, como bien explica Juanma en su libro Super Hollywood, que mucho recomiendo, abrazó esta temática de una manera, con una fuerza que nunca había pasado con otras temáticas, ¿no? Tampoco salió otra que la reemplace, que no, se murió el cómic, se murió el cine de superhéroes, no hay más, es todo un fracaso, bla, bla. ¿Y qué lo reemplazó? ¿Qué salieron? 30 películas de fantasmas, 30 películas de dinosaurios, 30 películas de piratas, no hay nada, ¿eh? No es que bajamos a los superhéroes y aparece otra cosa, bajamos a los superhéroes 1 año y medio y después los volvemos a subir porque no hay otra cosa. Ahora viene Thunderbolts, viene Capitán América, no sé qué, hay como otro alud porque no hay otra cosa. Y el cómic además te da todo resuelto. Si vos tenés que contar una historia con imágenes en cine, agarrás el cómic y ya te lo resolvió. Están los diseños de los personajes, está el argumento, está el universo, está la trama, está la dinámica entre los propios personajes, hasta el color. Si querés seguir esa guía de color, lo podés hacer. O sea, el cómic te lo da todo masticado. Para el que tiene que contar una historia con imágenes, es la solución de todo, ¿no? Y después, bueno, el fan sabrá lo que hace. A mí particularmente no me interesa tanto, porque me doy cuenta que mete en mano 700 tipos que no saben un carajo, ¿no? Y me interesa mucho más la visión del historietista que la de la hiper mega productora asociada a otras 16 hiper mega productoras. Pero para mí el fenómeno va a seguir creciendo, el de llevar las historietas al cine, y la visibilidad de los personajes va a seguir creciendo. Sí, pero a veces también pasa como un efecto colateral medio choto, que es que desde el momento en el que lo que la gente conoce masivamente de los superhéroes son las películas, aparece el dueño del mega imperio a decirle a los autores de historieta cómo tienen que hacer las historietas, ¿no? Si, che, vos estás a cargo de la historieta de Capitán América, bueno, tratá de que se parezca a tal cosa de la película que anduvo bárbaro. Bueno, y entonces cuando se empiezan a meter en la producción de historietas para homologarla de un cierto modo o para hacerle el fanservice al que bancó con su ticket la película, ahí ya se mandan cagadas, ¿no? Y es como que la libertad con la que trabajan los autores, que nunca es total, se restringe aún más. En ese sentido, hay como un efecto colateral
choto del auge de las películas que adaptan los cómics al cine. A veces pasa también, por ejemplo, hace poco salió el libro de Orgullo y Prejuicio, le pusieron una tapa linda y agotó por todos lados. Y capaz que si sacás una tapa linda de algo de cómic, también puede llegar a funcionar. También que Orgullo y Prejuicio es súper conocido, ¿no? Pero tiene 80.000 ediciones acá en Argentina. Esa salió a full y digo, tal vez falta un poco también de eso, ¿no? De la perspicacia de la publicación, que qué sé yo, no sé, tenerlo también más en los puestos diarios también tiene más acceso a la gente que no va a una librería. Los puestos de diario venden sí, ya utensilios de cocina, sí, juguetes, sí, utensilios de cocina, también. autitos y no sé, y macetas, ya cualquier cosa. Es que quizás, perdón que me meta, ¿no? Pero en ese sentido creo que lo que hay que ver, antes que juzgar a Hollywood, que se caga piña solo, digo, es entender qué sería la masividad para la historieta. Digo, si la masividad de la historieta para mí es que se estrena Avengers, Endgame, y la ven, gana 2 billones de personas, 2 billones de dólares, porque lamentablemente nos enseñaron a pensar como piensan ellos en ese sentido del cine, y de eso se venden solamente 100.000 historietas, y yo pienso que hay una o derrota cultural o no está funcionando. Digo, ¿qué es la masividad de la historieta? Y eso sí creo que sí tiene que ver con una cuestión de aldea, tiene que ver con entender cómo funciona la historieta. Digo, uno puede decir, bueno, esto no funciona así, pero bueno, en Estados Unidos, que tiene un montón de cosas, muchísimas, uno va a una biblioteca y le decís, che, quiero leer la historieta de Chris Ware, quiero leer la historieta de Frank Miller, quiero leer la historieta de Naruto, y te la traen de otro lugar. No estoy diciendo que sea lo ideal, pero hay estamos hablando de un montón de sistemas que se cruzan. Un educativo que está dispuesto a mostrar sus libros a quien quiera verlo. Después está, digo, para mí, la masividad de la historieta es otra cosa. Hay que entender cómo funciona y para qué ayuda. Digo, ¿sirve que haya 38 gaturros? ¿Sirve que los pibes estén comprando gaturros todo el día? ¿Qué sé yo? Cada uno decide, digo, dónde dan sus primeros pasos, la gente que tiene cerca, que es algo que hablaba vos en los términos míos. Hay que entender a dónde puede llegar la historieta a ser masiva y entender cuál es el techo que puede superar y el que no. Si yo espero que a partir de que Avenger funcione en el mundo de esa forma, digo, yo no creo que se hayan vendido más muñecas Barbie porque está la película Barbie. Y todos sabemos que es Barbie. Ninguno de nosotros compra Barbie. O bueno, yo al menos no quiero jugar a nadie. Pero quiero decir, me parece que desbordar a otro medio no es ningún mérito más del desborde por una cuestión industrial, comercial, de franquicias, al menos en el caso de los superhéroes, que no hace para mí ni remotamente la historieta. Sí me genera más duda y más preguntas y más interés. ¿Qué pasa? Que yo creo que es una historieta que se vende permanentemente, pero ¿qué pasa cuando Mafalda hace un dibujo animado en Netflix? Eso sí me interesa muchísimo, ver qué pasa con eso. ¿Qué pasa, como decías vos, con el Eternauta? Digo, a ver qué pasa en eso. Pero no considero que sea ni bueno ni malo para la historieta, solo en términos de venta y de desborde. Yo sí creo mucho en el desborde, ¿no? Si hacemos, como decía Andrés, un Tony o un anteojito, como se hacían los Essentials de Marvel, con esa página chota de papel de pizza que te valían nada y había un montón, y ver, sí creo en los desbordes. Sí, yo creo que eso sí puede llegar a suceder. Y de muchas formas, como hay un desborde de información. Digo, como todo pega la vuelta, creo que en algún momento el desborde puede ayudar a la historieta argentina. Pero por eso insisto mucho, tienen que estar generados los sistemas y los lugares para que eso tenga un rebote. Si yo hago la película de Mafalda y no hay un festival de historieta, y muy difícil, digo, una cosa que decía Andrés cuando hablaba de las tiradas de las historietas argentinas que hay que tener en cuenta, es que tirar poco, que no lo criticaba, ¿no? Es algo que se aprendió a las piñas, ¿eh? No es que es algo que lo midieron en el plan de negocio y dijeron voy a hacer. Se aprendió a las No se los piñas. enseñaron en Puan cuando fueron a estudiar la carrera de edición, porque tampoco fueron a estudiar la carrera de edición los que editan historietas, es otro tema. Por eso es entender qué es la masividad. La masividad para los Vengadores de Marvel es una cosa. La masividad para una historieta de Mafalda que publica De la Flor o quien sea es otra. La No es masividad, que te estoy corrigiendo, lo que digo es la para masividad en mí, términos de Naruto y Dragon Ball es otra cosa Lo también. medio no digo que Milei se parezca a Superman. Yo creo que va a ser que muy poca gente que lo siga a Milei lea esa historieta de Superman. Y sí que sea noticia en todos lados. Eso habla de la cultura en todo sentido. Los que le cabe a Milei, los que no les cabe a Milei, los que ni. Digo, entonces creo que ahí es donde aparece la divulgación. Che, lean esto, entendamos esto, pensemos esto. Hay cosas que tienen solución, hay cosas que no. La historieta tiene una línea totalmente distinta de lo que piensa Milei, o sea... No, sí, pero a lo que voy es que seguimos siempre siendo los mismos, los que consumimos. Entonces me genera más preguntas lo que decimos. Es mejor si yo te digo,
che, fíjate lo que salió de no sé qué, esta piba de Dinamarca que hace esto y qué sé yo. Yo creo que no, yo creo que hay que ir por todo. Para eso estamos acá. Digo, cada uno ocupará su lugar, como cada historieta ocupa su lugar. O sea, No, lo que yo quería agregar es que la realidad también que el cómic es un elemento caro. Con lo que te compras un cómic, puedes ir 2 veces al cine, capaz. O te pagás 3 meses de una suscripción de Netflix. Hay que ser realista también que el que te compra un cómic hoy en día también es un héroe de su lado. Es un militante. Sí, es un militante. Eso es realidad. Por eso también cuesta también llevar a la masividad, porque realmente es caro. Cuando yo era chico, el perfil también era mucho más barato que lo que puede ser una grapa ahora, haciéndola, obviamente, el traspaso, ¿no? No, yo creo que desde Comicópolis, digamos, 2015, 2016 para acá, hubo otro upgrade muy zarpado, que fue la irrupción de las chicas. Esa legión de autoras que aparecieron de la nada y que le cambiaron un poco la cara a la historieta argentina, que le aportaron una mirada que no teníamos hasta ese momento y de la cual me parece que el medio aprendió bastante. O sea, hubo ninguneos, hubo discriminación, como siempre, hubo material muy bueno que pasó por debajo del radar por falta de difusión, por tiradas muy chicas, etcétera, pero también hubo lecciones que se aprendieron y que mejoraron la calidad, y creo que como todas las actividades más o menos vinculadas con el entretenimiento, hubo un nuevo pico en la pandemia, digamos, en el cacho de 2020 y casi todo 2021, se editó muchísimo, se vendió mucho, se ganó territorio en las librerías, se ganó territorio incluso en las comiquerías, que tenían todo material importado, de pronto empezaron a darle un poco más de bola a lo nacional. Y quizás faltó lo más masivo, ¿no? Los superfestivales, un programa de televisión que hable de historieta, esas cosas a las que ya nos resignamos que no vamos a volver a tener nunca. Pero me parece que del 2016 para acá no se amesetó, sino que hubo upgrades grosos en la calidad, por momentos en la cantidad, por momentos en la repercusión. Yo creo que el año pasado fue el más zarpado, el 23. Yo veo que... En calidad de obra, creo que el 23 fue el más zarpado. Pospandemia Sí, hubo un yo veo mucho, por lo menos desde que se armó la distribuidora Che, se nuclea mucho más la distribución de los cómics nacionales, y yo veo todas las semanas llegan los mails que yo tengo en la tienda online de títulos nuevos y no me da abasto leerlos, no me da abasto difundirlos todos. Pero por suerte yo veo un crecimiento todas las semanas, 3 o 4 títulos nuevos de cosas viejas. Lo que sí son tiradas chicas. Generalmente Deutz, por ejemplo, está sacando mucho material viejo, pero son tiradas que son 100 números, 300 con toda la furia. Ese tal vez, hay un buen panorama, pero son tiradas chicas, son cómics que no superan casi nunca los 1000, salvo Locorrabia o Historieteca, que son editoriales un poquito más bien paradas, así en el sentido que vienen hace mucho. Pero yo creo que hay un buen material. Pero bueno, lo que decía Andrés, también no nos da el tiempo para todo. Después tenés editoriales grandes que te sacan el manga de Messi, que está muy bueno, ¿viste? Es un producto digno, pensado para vender, pero de pronto difundido con mucha fuerza por una multinacional que te lo pone en todas las librerías del país, y un montón de pibes que nunca leyeron un manga te lo compran porque es de Messi, y un montón de pibes que solo leían manga japonés te lo compran porque es de Messi. Esos son como cosas que te van... Va a salir el 2. Sí. Cosas que te van inflando de alguna manera, incluso medio artificial, si querés, onda burbuja, pero te van inflando la presencia de la historieta argentina en la realidad, en el mundo real. No sé si Diana quería... No, yo creo que tenemos que aprovechar que somos como una cultura de clickbait y aprovechar el Eternauta para hacer algo para visibilizar la historia argentina. La Expo Eternauta. Algo que enganche, pero no era para eso, ¿viste? Yo leo todos los días y cada vez que puedo reseño las historietas que leo en mi blog, que se llama 365 cómics por año, y está online desde el año 2010, ya está por cumplir 15 años, así que ahí tienen miles y miles de reseñas de historietas que leí, las que me gustaron y las que no me gustaron, y ahí pueden encontrar toneladas de material que recomiendo. Y también en el podcast de Comiqueando recomiendo cosas, también pueden escuchar, hay 190 episodios disponibles, más los especiales que hacemos para la revista digital, así que hay infinitas recomendaciones. No me quiero extender ni robarle tiempo a los compañeros. Bueno, hay algo que está muy bueno, que estuvo primero en Webcomic Mutante y ahora lo editó Hotel de las Ideas, que es Jenny y el Postmundo. Es buenísimo el guión, el dibujo es perfecto
Y si quieren algo como con respecto a el impacto que pueden tener en la educación, está El otro lago, que editó Maten al mensajero, es de Dani Ruggeri. Y para niños está re bueno uno que hizo un rosarino que se llama Felipe Ofeli, Feliponch. Es que tiene varios nombres. Y Nicolás, pero se llama de dos maneras, ¿no? Se llama Ciudad Alfabeto y ese es de Musaraña. Está muy bueno a nivel de lenguaje y obviamente visual, es como si estuviéramos viendo Hora de Aventura, está re bueno. Yo lo último que leí que recomiendo mucho, pero es muy obvio, estoy leyendo Mats de vuelta, pues soy muy fanático de Patrick McConnell, y sacó un libro que se llama The Guard Dog Story, que es la historia del perro guardián, que es un personaje de Mats, y básicamente es un personaje que es un perro guardián que está enganchado, y hay una nena que lo quiere mucho, y que él durante años lo tuvo como perro guardián, enganchado, como para ilustrar lo que pasaba con los perros guardianes que estaban abandonados, así que uno veía. Y él decidió en una historia liberarlo. Esta es la historia compilada de cuando lo libera hace 2 años, y lo decidió porque él era muy amigo de Charles Schulz, el creador de Peanuts, y Charles Schulz le dijo cuando ya no podía dibujar que toda la vida se arrepentía de que Charlie Brown no había podido patear la pelota y que no quería que le pase lo mismo, entonces hizo la historia donde el perro se liberaba. Es muy linda, muy emotiva, si le caben los perros o los cómics o los libros. Y yo quería, bueno, recomendar una que leí hace poquito de Kundo Crunch, de No Robots, que es una grapita de, no sé si 30 y pico de páginas, 60 y pico, que está muy buena. Es una historia distópica donde las inteligencias artificiales empezaron a como a independizarse y los seres humanos las empezaron a perseguir, tipo caza de brujas, y se terminan escabulléndose a algunos robots tipo perseguidos. Está bueno, es una historia refrescante. Les pido un aplauso gigante para todos los que aquí hablaron, para Pablo, para este lugar, y muchas gracias por venir. Muchas gracias.